Bueno, vamos a comenzar con una presentación de la jornada. Se celebró este sábado el World Fish Migration Day. Es un evento internacional. Hay más de 100 países implicados, más de 1000 eventos a nivel mundial. Este es uno de ellos. Lo hemos retrasado por motivos de agenda. El sábado, bueno, pues para una jornada de este tipo es menos amigable. Y es una jornada que se originó gracias a la World Fish Migration Foundation, que es una fundación con sede en Holanda, que, mostrando una sensibilidad importante sobre los problemas de la conectividad longitudinal a nivel mundial, no solo en Europa y en Norteamérica, sino en todo el mundo, pues decidió organizar esta jornada. Y bueno, es una jornada que lleva ya 4 años organizándose, empezó en 2014 y es bianual. Y bueno, nuestra escuela en Palencia pues siempre ha participado en ellas con algún tipo de evento. Voy a comenzar presentándonos. Bueno, yo soy Francisco Javier Sanz Ronda, soy la primera persona que va a hablar y pertenezco al grupo de Ecohidráulica Aplicada. Es un grupo de investigación con sede en el campus de Palencia de la Universidad de Valladolid, y somos un grupo de gente a los que nos gusta mucho la hidráulica y el mundo de los peces. Por lo tanto, pues esta unión que nos permite de ambas disciplinas en los temas de conectividad longitudinal, pues nos viene muy bien y nos apasiona. Somos un grupo de investigación, tenemos financiación pública mediante proyectos competitivos o financiación privada mediante convenios, asistencias técnicas especializadas, y el objetivo final es investigar de una manera aplicada en temas que tienen que ver con conectividad longitudinal principalmente, y sobre todo divulgar mediante artículos científicos, revistas divulgativas, medios de comunicación de todo tipo, jornadas como las que tenemos aquí. El grupo está formado por profesores, investigadores y doctorandos de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, de Itagra, que es un centro tecnológico. También tenemos colaboradores fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos y en Brasil principalmente. Y nuestros trabajos de investigación aplicada pues abarcan un amplio elenco de campos, desde la hidráulica, principalmente diseño y ejecución de pasos para peces, la ecohidráulica con temas de evaluación de pasos para peces, determinación de obstáculos, análisis, soluciones, una parte también ecológica con capacidad de cenado de peces ibéricos, épocas y momentos de migración de nuestras especies, y también tenemos un campo de tecnología en el cual estamos centrándonos en sensorificación y conteo de peces. Objetivo final de todo ello no es que esté en un cajón en la universidad, sino que haya transferencia y que salga al exterior todo lo que se está haciendo aquí, mediante cursos de formación técnica. Cada 2 años organizamos un curso de pasos para peces, divulgación de diferentes medios o formatos, como puede ser esta jornada, y luego publicaciones y software que ponemos a la disposición del público interesado en nuestra página web. Actualmente bueno, hemos participado y estamos participando en varios proyectos. Algunos ya han concluido, el Life River Link y el Life Miera, proyectos cuyo eje principal es la conectividad. Actualmente hemos empezado en este año un proyecto muy bonito, el Life Divacua, para procurar y buscar soluciones a problemas específicos de conectividad en el río, en los picos de Europa. Uno de los objetivos de este proyecto, tiene muchos más objetivos. Hemos participado, como el caso del sur ibérico, en el proyecto Horizonte 2020 FITAERDO, centrado en buscar tecnologías fish-friendly, amigables con los peces, para hacer compatible la producción de energía hidroeléctrica con la liberación de los peces y aspectos ambientales. También tenemos determinados convenios de colaboración con confederaciones hidrográficas. Actualmente tenemos 2 muy intensos con la Confederación Hidrográfica del Duero, de los que también os informaremos.
Antes de dar paso a la apertura de la jornada, vamos a hacer un pequeño recordatorio a Michel Larinière. Michel Larinière, para los que no lo conozcan, era un ingeniero hidráulico muy próximo al mundo de los pasos para peces. Falleció recientemente, el mes pasado, y bueno, es una de las, un motivo de tristeza para los que amamos este mundo. Michel Larinière llevaba más de 40 años trabajando, aun estando jubilado, en diversos temas de migración de peces y de conectividad, desde un aspecto muy ingenieril. Hemos localizado, pues por hacer un pequeño homenaje, su primer artículo del año 1975, hace 45 años, algunos todavía no habríamos nacido en aquella época, y el último es de 2020, este que tenemos aquí, en ResearchGate. Se pueden localizar todos ellos si alguien tiene curiosidad. Michel Larinière fundó el Grupo de Hidráulica Aplicada del Consejo Superior de Pesca de Francia, que es el origen actual del CEMAGREF. Es un centro de investigación muy potente relacionado con los pasos para peces. Indirectamente es una de las causas por la que hoy estemos aquí. Michel Larinière, invitado por el gobierno de Navarra a principios de la década de los 90, pues hace ya 30 años, dio un curso en el señorío de Vértiz, ahí próximo al río Bidasoa, y uno de los miembros de nuestro equipo, Andrés Martínez de Azagra, tuvo la suerte de poder participar en aquel curso. A partir de ahí, Andrés vino maravillado a nuestra escuela de Palencia, desarrolló un manual de diseño de pasos para peces, nos metió en el mundillo, nos metió el gusanillo a los que entonces éramos sus alumnos, y a partir de ahí pues nos hemos apasionado con este tema. Intentamos pues centrar nuestro mundo laboral en esta línea. Por lo tanto, bueno, pues indirectamente es la causa de que nos encontremos hoy en este acto. Escribió un libro de pasos para peces, Michel Larinière, muy famoso, Pas à poissons, pasos para peces, este que tenemos aquí, en francés inicialmente, ahora está traducido al inglés, está online, se puede localizar. Desarrolló ábacos como este que vemos aquí, debajo de su nombre, para calcular y humanizar el diseño de las rampas de ralentizadores. Incluso desarrolló una propia, esta que vemos aquí abajo a la izquierda, es una rampa de ralentizadores de fondo. Por aquí sería un sistema de paso para peces, y en inglés lo llaman Larinière Fish Pass o Fish Way. Digamos, el paso tipo Larinière. Fue desarrollado por él y sus colaboradores. Y bueno, también a él le debemos, los que tenéis un poco más de proximidad con este mundo de los pasos para peces, pues el cálculo y el diseño de la energía disipada por unidad de volumen, que es una medida indirecta de la turbulencia que hay en un estanque de una escala de estanques sucesivos. Y bueno, hemos puesto aquí una alosa, porque dentro de su corazoncito pues siempre pegó un guiño importante a las alosas, que estaban olvidadas al final de los años 70 y en disminución muy preocupante en toda Europa, en Francia especialmente, y bueno, pues él siempre se centró o trabajó mucho con esa especie. Vamos a dar paso ahora a la apertura de la jornada. La va a realizar Diana Martín Sánchez. Diana es la comisaria de aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero. Diana es ingeniera de montes, estudió en nuestra escuela, y nos hace mucha ilusión que ya pueda hacer esta apertura oficial. Está de vacaciones, por lo tanto se lo agradecemos doblemente, y hemos contactado con ella y amablemente nos ha grabado un vídeo de 5 minutos que os vamos a mostrar para la apertura de la jornada.
Buenas tardes, soy Diana, comisaria de aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero. Bueno, lo primero agradecer a Javier, agradecer a la escuela, a Litagra y a Javier en particular que me hayan invitado a participar en esta jornada sobre la evaluación de pasos para peces en el Día Mundial de la Migración de los Peces, una materia en la que la Confederación pues, ha sido un organismo pionero. Por trazar un poco una trayectoria histórica, vamos a empezar para ver lo que hemos venido haciendo en estos últimos años desde el organismo de Cuenca. Vamos a empezar desde el año de la promulgación, de la aprobación de la Directiva Marco del Agua en el año 2000. La Directiva Marco del Agua supuso una ruptura, una novedad absoluta en la gestión del agua. Introdujo un elemento clave que es el estado de la masa de agua y lo define como el grado de alteración de esa masa con respecto a sus condiciones naturales. Además, nos obliga a los Estados miembros a tomar medidas para que las masas de agua estén en buen estado. Entonces, bueno, con la Directiva Marco del Agua, lo primero que tuvimos que hacer todos los Estados miembros fue analizar, diagnosticar en qué estado estaban nuestras masas de agua. Las masas de agua, se hizo un diagnóstico de las masas de agua de río de la cuenca del Duero y se vio que el 85% de los ríos no cumplían con sus objetivos medioambientales, comprobándose asimismo que ese incumplimiento se debía fundamentalmente a la fragmentación de su hábitat fluvial debido a las numerosas barreras transversales que se encontraban a lo largo de los cauces. Diagnosticadas las masas, nos pusimos a estudiar las barreras transversales. En el 2007-2008 nuestra guardería fluvial, nuestros guardas, elaboraron un primer censo de barreras transversales y en el 2010 ya teníamos un censo completo y estudiadas todas las barreras. Nos salieron en torno a unos 3.500 barreras entre presas y azudes. Para cada una de esas, lo que da una idea eso del grado de partición de nuestros ríos. Para cada una de esas barreras transversales lo que se hizo fue estudiar la franqueabilidad que tenían tanto en ascenso como en migraciones de descenso para cada uno de los 6 grupos de especies que eran los salmónidos, los ciprínidos migradores, los pequeños ciprínidos migradores, teníamos los peces de aguas lentas, los bentónicos y las anguilas. Entonces, bueno, pues ya diagnosticadas las barreras y diagnosticadas las masas, vamos a ver qué hemos hecho para intentar solucionar el problema que esto supone. Solamente caben 2 soluciones, o sea, por un lado la demolición de la barrera transversal y si esta no es posible, pues lo que hay que hacer es permeabilizarla. Las presas que no tienen un derecho adscrito a esa infraestructura, que no están dando uso a ningún aprovechamiento, lo ideal es la demolición, porque con la demolición lógicamente recuperas el río, recuperas la longitudinal, recuperas la franqueabilidad longitudinal totalmente y bueno, el río recupera su espacio, con lo cual es la mejor opción siempre. ¿Qué pasa? Que bueno, en el primer azuz que nosotros tiramos, que tiró la Confederación, fue en el año 2006, fue nuestra primera demolición en el río Avión y desde entonces hemos demolido en torno a 150 presas o azudes. Está bastante bien. ¿Qué pasa? Que cuando ese azuz o esa presa sí que da servicio a un aprovechamiento, bien para un abastecimiento de una población, un regadío, una hidroeléctrica, una industria, tiene inscrito ese derecho en el registro de aguas, no puedes demoler esa infraestructura y lo que se hace es permeabilizarla. En este sentido, ¿qué líneas de actuación ha llevado a cabo la Confederación? Bueno, la primera, desde el punto de vista normativo, es la aplicación del artículo 126 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que ese artículo se gestó en la Confederación del Duero cuando estaba de comisario Ignacio Rodríguez. Básicamente, con ese artículo se ha podido
querido exigir a los titulares de las presas y azudes que ejecuten a su costa pues pasos para peces, infraestructuras que permitan la franqueabilidad de esa barrera, o bien que acondicionen las que ya tuvieran si se ve que no son operativas, siempre que haya un informe de la Junta de Castilla y León, que es el organismo competente en esta materia, que nos habilite para nosotros poder exigir el cumplimiento de ese artículo. Luego tenemos también nosotros mismos, la propia Confederación ha ejecutado esas obras. Por ejemplo, pues mira, en el marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos se ejecutaron unas rampas para peces en el norte de Palencia, en el río Pisuerga, entre la presa de entre la presa Aguilar y Alar del Rey, y en el río Negro en Zamora. ¿Qué más? Luego también el proyecto Cipriver, que al final, bueno, el objeto era la recuperación de las poblaciones endémicas de ciprínidos. Otra línea de actuación en este sentido es al final la evaluación de esos peces, de esos pasos para peces. De nada te sirve ejecutar o obligar a ejecutar esas obras si no se valoran, o sea, si no se evalúa y se ve el grado de eficiencia que tienen esos pasos. Y en este sentido se han firmado 2 convenios con el ITAGRA, el primero en el 2015 para evaluar y para valorar los pasos para peces en las infraestructuras de las hidroeléctricas, y uno que firmamos el año pasado. El objeto es terminar de analizar los pasos para peces en las hidroeléctricas, ampliarlos a otros aprovechamientos, dar mayor importancia a los pasos para peces naturalizados y a las estaciones de aforo de la Confederación, que es uno de los temas pendientes que abordaremos a lo largo de los próximos años, el hacer franqueables nuestras propias infraestructuras. Y bueno, nada más, agradeceros la gran labor que estáis haciendo, aportando ese conocimiento técnico y tan especializado que tenéis para mejorar nuestros ríos. Y bueno, que felicitaros, porque al final el referente a nivel nacional en las evaluaciones de pasos para peces sois vosotros. Y bueno, pues eso nos llena de orgullo a los que estamos cerca y a los que tenemos el gusto de poder trabajar con vosotros. Así que nada, animaros a que sigáis en esa línea. Y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Diana. Un detalle. Vamos a cargar ahora la presentación. Un poquito de paciencia. Bueno, compañeros, perfecto. Prueba superada. Detalles técnicos que siempre pasan en estos eventos. Vamos a comenzar ahora con una pequeña introducción del mundo de los pasos para peces y de las evaluaciones que son necesarias. Una introducción con conceptos pues, que muchos de los que estáis participando os van a sonar, y hay otra parte que bueno, pues tiene menos experiencia y van a ser conceptos más nuevos. En primer lugar, comentar algo que ya todos sabemos, y es que los peces necesitan moverse por diferentes causas. La más conocida es buscar zonas de reproducción, lugares, en el caso de nuestros peces, con aguas poco profundas, con una corriente media alta, con lechos de gravas, donde reproducir. Y esos lugares se buscan río arriba o río abajo también. Pero no es el único motivo del desplazamiento de los peces. También los peces se mueven para buscar alimento, para buscar refugio, en épocas, por ejemplo, en nuestros climas mediterráneos, en los que los ríos sufren un estiaje muy fuerte, pues los peces tienen que desplazarse y buscar grandes pozas para pasar el estiaje. También tenemos especies de peces territoriales que se están desplazando y moviéndose para buscar su propio territorio, ¿no? Igual que las personas a una determinada edad nos vamos a la casa de nuestra familia, pues también de los peces. En función del tipo de movimiento que hagan dentro de las aguas dulces, distinguimos 2 grandes grupos de migradores. Los primeros de ellos son los diárdomos, son peces que necesitan el mar para completar su ciclo vital. Tenemos muchos ejemplos en nuestras aguas, el salmón, el esturión, que estaba desaparecido, aunque bueno, empieza a recuperarse en aguas de la península ibérica, porque hay un LIFE que está trabajando con él, las lampreas, las anguilas, etc. Y la gran mayoría de los peces que tenemos en nuestras aguas son peces potamórficos.
Esto significa que los desplazamientos que hacen son siempre dentro de las aguas dulces. A este grupo de peces corresponde la mayor parte de la biomasa de los peces que realizan desplazamientos. Hablamos de los barbos, las bogas, los cachos, las truchas, etc. Como dato general, en la península ibérica tenemos en torno a 100 especies de peces. 40 de ellas son autóctonas y endémicas, es decir, que únicamente las tenemos en la península ibérica. Tenemos unas 30-31 especies autóctonas no endémicas, también están fuera de la península, la trucha podría ser un ejemplo, y tenemos unas 28 especies exóticas, aunque El vídeo no lo he visto, pero esto sí que lo estoy viendo. Aunque este número No, no te está veo. en, está en aumento. Bien. Bueno, las especies nativas realizan movimientos migratorios en una gran cantidad de casos. Como dato, 2 de cada 3 especies nativas se desplazan. Pero en el caso de los endemismos, las especies que tenemos en la península ibérica de manera exclusiva, el 80% de ellos realizan desplazamientos. Por lo tanto, conservar estas especies es primordial porque son nuestras, son únicas, y mantener la conectividad longitudinal de nuestros ríos es una labor que tenemos que hacer. Los obstáculos que se encuentran los peces en sus movimientos son muy variables. Los más conocidos son los obstáculos estructurales, barreras físicas que impiden el movimiento, que bloquean el paso de los peces, que si tienen una capacidad de salto elevada, en ocasiones son remontables, pero no todos los peces tienen la capacidad de salto, y cuando esa capacidad existe, pues muchos de estos obstáculos, en función de su altura, no pueden ser superados. Por otro lado, tenemos obstáculos hidráulicos. En este caso, el problema que tienen los peces es las condiciones de velocidad y de profundidad que deben superar. Arriba a la izquierda podéis ver una estación de aforos del tipo V-flat. En este caso, la velocidad de la corriente es muy fuerte para que los peces consigan remontarla. Hay una selección. A la derecha tenemos unos vados típicos en ríos mediterráneos donde la profundidad es muy reducida para que haya una natación óptima de los peces, igual que abajo a la izquierda. Y en el caso de abajo a la derecha, en esta gran presa, pues el problema que tenemos es que el pez puede encontrarse en una zona con mucha profundidad y una velocidad prácticamente nula, y eso pues llega a desorientarle a la hora de buscar la ruta hacia aguas arriba. Y finalmente existen otro tipo de obstáculos menos conocidos, que son obstáculos provocados por vertidos, por variaciones de temperatura en las sueltas de fondo de los embalses, soltando aguas frías en momentos en los que la temperatura del agua debería ser superior. Y bueno, ya nos contarán en la charla siguiente que la temperatura es un estímulo a la migración. También podemos considerar la tunelización de ríos como un obstáculo, porque, bueno, desde el punto de vista comportamental y etológico hay especies que son muy reacias a pasar zonas en oscuridad. Las alosas y los sábalos son un claro ejemplo. Por lo tanto, el mensaje es que no únicamente los obstáculos estructurales, las presas y los azudes son los únicos problemas que se encuentran en los peces en los ríos, sino que hay más. Las soluciones, pues tenemos muchas. La mejor, sin ninguna duda, la más barata, la más económica, es la demolición, la eliminación del obstáculo. En la cuenca del Duero se han demolido ya más de 100 obstáculos, de 100 presas que están abandonadas. Se calcula que aproximadamente en torno al 50%, bueno, muy variable en función de las cuencas hidrográficas en las que nos encontremos, pues en torno al 50% de los obstáculos no tienen ningún uso, por lo tanto, bueno, no tiene ningún sentido que estén allí. La eliminación del obstáculo no permite únicamente solo el movimiento de los peces, sino también de otros grupos faunísticos, y sobre todo devuelve al río lo que es un continuo de agua, de materia orgánica y de sedimentos. Cuando el obstáculo no se puede eliminar, tenemos otras soluciones. De las más comunes son los pasos naturalizados, o de las más recomendables. Los pasos naturalizados son estructuras artificiales
que intentan buscar algún tipo de integración paisajística y biológica con el obstáculo al cual van a permeabilizar. A la izquierda podemos ver un río artificial, es un bypass lateral con una pendiente suave, en torno al 2, 3, 4% como mucho, que circunvala el obstáculo. A la derecha vemos una rampa de piedras. En este caso la pendiente es superior, pero se crean condiciones en las cuales los peces pueden nadar porque la velocidad de la corriente no les impide su movimiento y tienen una profundidad mínima. Están muy integrados en el entorno y luego también una ventaja adicional que tienen es que en su interior hay vida, hay invertebrados, hay peces que viven en estos medios porque hay escasez de aguas corrientes en el tramo del río y aquí tenemos zonas con un mínimo de velocidad que son atractivas para muchas de nuestras especies. Por lo tanto, son soluciones muy interesantes. Tenemos otro grupo que son los pasos técnicos. En este caso, pues son estructuras que llevan materiales un poco más duros, el hormigón, metales de diverso tipo, maderas. Y dentro de este grupo tenemos las rampas Denil o rampas de deflectores. En este caso son rampas con pendientes elevadas. Si en el caso anterior hablamos del 2 al 5%, en este caso superamos el 10, el 15 hasta el 20% de pendiente. Por lo tanto, en muy poco espacio podemos realizar una obra y también desde el punto de vista económico puede llegar a ser interesante. En el caso concreto de los sistemas Denil de deflectores, en función de la pendiente con la que se diseñen, pueden llegar a ser selectivos. Esto significa que algunas especies o algunos tamaños de peces, los más fuertes, los más grandes dentro de la misma especie, pues pueden ascender y hay un grupo de peces que no. Y bueno, siempre que estamos hablando de conectividad, el objetivo es que suban todos los peces nativos que lo deseen, siempre que sea posible. Y finalmente tenemos los sistemas o las soluciones de estanques sucesivos o escalas de artesas. Son las escalas para peces más comunes y más habituales a fecha de hoy y funcionan funcionan en base a la construcción de un canal en un lateral del azud, normalmente, un canal por el cual circula agua y para disminuir la velocidad del agua dentro de ese canal se colocan una serie de tabiques con una comunicación muy variable entre ellos. El objetivo es que el pez descanse en cada uno de estos estanques y cuando quiera subir arriba solo tenga una pequeña zona, que es el vertedero de unión entre un estanque y el siguiente, donde tenga que acelerar y realizar un esfuerzo de nado importante. El objetivo, siempre que se diseñe una estructura de este tipo, es que el pez no tenga por qué saltar. Cuando se obliga al pez a saltar es el fallo del diseño. Los peces pueden saltar y hay especies que superan los 2 metros de salto en muchas ocasiones, el salmón, por ejemplo, pero el salto es el fracaso. El pez tiene que subir estas estructuras sin necesidad de saltar. Por lo tanto, estos vertederos siempre tienen que estar por debajo del agua. Bueno, cuando construimos una estructura de este tipo, ya damos por hecho que los peces van a subir, por varios motivos, porque nos hemos gastado mucho dinero y muchos recursos para hacerlo y por lo tanto, pues tienen que subir los peces, no podemos negarlo. Y bueno, aquí tenemos que ser críticos, tenemos que evaluar todas estas estructuras. La jornada de hoy trata sobre la evaluación de los pasos para peces. Para evaluar estas estructuras tenemos diferentes sistemas. Uno de ellos, muy rápido, es el criterio de experto. Al final, esto es como en el fútbol, todos somos o podemos llegar a ser expertos. Decidir o determinar lo que funciona y lo que no funciona es muy sencillo y ahí sí que es difícil equivocarnos. Por ejemplo, en esta imagen de la derecha vemos un paso para peces desconectado del río. El pez, si quisiera entrar en él, tendría que dar un salto, tendría poca profundidad para
adentrarse en el paso para peces, bueno, aquí veríamos, sin ser grandes expertos, que hay un problema. Pero cuando empezamos a tener dudas, y es en muchos casos, el criterio de experto se nos queda un poquito cojo y necesitamos profundizar un poco más. Para ello podemos hacer una evaluación hidráulica, podemos ir al sistema construido y analizar una serie de parámetros como la velocidad de la corriente, la energía disipada, profundidad mínima en los estanques, por ejemplo. Bueno, en base a esas mediciones, a las recomendaciones de diseño y al sentido común, podemos llegar a establecer si el paso es funcional o no, o el nivel de funcionalidad que pueda llegar a tener. Y finalmente, lo ideal siempre es hacer una evaluación biológica, conocer qué está pasando por el paso de peces, cuántos peces ascienden, el porcentaje de éxito, el porcentaje o los diferentes tamaños, los diferentes sexos, las diferentes especies que están subiendo por él. Hay muchos sistemas, ya centraremos una de las charlas de hoy al respecto, pero digamos que desde el punto de vista del conocimiento sería lo más interesante. Ya os contaremos cómo se evalúan biológicamente estas estructuras. Pero aquí tenemos que ser críticos. La pregunta no es si el paso para peces funciona o no funciona. La pregunta es si los pasos para peces contribuyen en la conservación de nuestras poblaciones de peces. Esa sería la pregunta correcta. Para ello, si nos fijamos aquí, tenemos una presa en una imagen aérea de una central hidroeléctrica. Aquí tenemos el canal de derivación por la margen derecha y el paso para peces en la margen izquierda. Lo que nos gustaría saber siempre es si los peces localizan el paso para peces, porque tienen que tomar una decisión, seguir por el río o adentrarse en él. De los que lo localizan, ¿cuántos entran dentro del paso para peces? ¿Cuántos consiguen superarlo, sin darse la vuelta, sin agotarse, etcétera? De los que lo superan, ¿cuántos consiguen ir aguas arriba, a los frezaderos, a las zonas de reproducción y reproducirse? Y de ellos, algunos, sobre todo en las especies que necesitan el mar para completar su ciclo vital, pues es vital para esas especies el moverse aguas abajo, también para las especies que no lo necesitan. Bueno, pues nos gustaría saber cuántos llegan con éxito aguas abajo a las zonas en las cuales partieron para iniciar la reproducción. Esas son las evaluaciones ideal. Un ejemplo de evaluación ideal, completa y global, que hay muy poquitos, es este que hemos realizado junto con colegas y compañeros del Gobierno de Cantabria. Es una evaluación de 25 años de datos, que es muy complicado de conseguir, y en la cual se han visto pues, que las diferentes acciones encaminadas a mejorar la conectividad tienen efecto sobre las poblaciones de peces. Es un ejemplo para dos ecotipos de trucha común, la trucha de río y el ecotipo marino, el reo, la sea trout. Bien, en este caso estamos viendo la evolución de los peces capturados en un capturadero dentro de una escala de peces. Aquí tenemos el número de peces. Y estamos viendo la respuesta a lo largo de 25 años de cómo han respondido ese número de peces para diferentes acciones que se han llevado a cabo. Stocking sería esta de aquí, son repoblaciones. Closure es el cierre de la pesca, se vedó la pesca entre 2008 y 2010. Y luego actuaciones puntuales de conectividad. Un paso para peces en las nazas, en una zona concreta del río Bidasoa. Demolición de obstáculos, un live específico de conectividad. Lo que se ve que en ambos casos la tendencia a lo largo del tiempo, por eso hay que ser pacientes a la hora de medir si estas acciones de conectividad funcionan o no, la tendencia es siempre positiva, al menos en este caso. Y dentro del mismo estudio, aquí se puede ver cómo los peces alcanzan el capturadero de la escala de peces antes, como con las medidas realizadas, los peces son capaces de llegar al capturadero antes que sin que se tomen esas medidas. O sea, se ha adelantado el tiempo de llegada a los frezaderos y el posicionamiento de
de los peces. Eso también es significativo. Jugando con la eliminación de obstáculos, nos hemos adelantado entre 1 y 2 semanas, o tienen una ventana temporal de 1 a 2 semanas los peces para completar su reproducción. ¿Por qué es necesario evaluar? Pues yo creo que ha quedado muy claro por todo lo anterior. En primer lugar, nos falta mucho, lo digo 3 veces, para conocer cómo se comportan nuestros peces en sus migraciones y en los dispositivos de paso. Nos falta conocer si esos dispositivos de paso ayudan en la conservación de los peces, qué problemas tienen los peces a superarlos, etcétera. Y bueno, debemos aprender de nuestros errores y ser críticos, ser muy críticos. Al final, siempre decimos que tenemos más preguntas que respuestas, pero tenemos que seguir preguntando y tenemos que seguir buscando esas respuestas. Bueno, muchas gracias por la atención. Voy a dar paso ahora a Ana García Vega. Ana está en el último año del doctorado y está haciendo cosas muy bonitas, realmente maravillosas con migración de peces. Va a comenzar su presentación ahora. Hola, buenas tardes. Como ya me ha presentado Javier, soy Ana García Vega. Y os voy a hablar un poquito sobre la migración de los peces, cuándo se produce y los factores que influyen en estos momentos. Como ya os ha dicho Javier, los peces necesitan migrar para completar sus ciclos vitales, es decir, se van a mover entre diferentes hábitats para buscar sitios adecuados para crecer y reproducirse, se van a mover para buscar alimento y poder crecer y se van a mover también para buscar refugio frente a condiciones climáticas adversas. ¿Cuándo se van a mover estos peces? Pues va a depender de la especie, del estadio de vida y del tipo de migración, es decir, la función que requiere la migración. A modo de ejemplo, tenemos aquí en la península ibérica que los ciprínidos tienen su reproducción entre primavera y verano, mientras que los endormidos tienen en otoño y invierno. Pero claro, estos rangos temporales son muy amplios. ¿Cuándo se van a mover exactamente? Pues va a depender un poco de diferentes aspectos, como son las variaciones que se puedan dar por la latitud, la altitud o las condiciones ambientales particulares del tramo de estudio, o por los condicionantes que hay en el entorno, como por ejemplo pues, obstáculos o otros elementos artificiales que existan en los ríos. ¿Cómo vamos a saber cuándo migran exactamente los peces? Pues muy sencillo, mediante el seguimiento o monitorización de las poblaciones. ¿Dónde se realizaría esto? Pues uno de los sitios más adecuados serían las escalas para peces. ¿Por qué? Porque son puntos obligatorios de paso. Sabemos que si un pez quiere moverse hacia, por ejemplo, aguas arriba, va a tener necesariamente que pasar por ahí. Yo no me voy a centrar en los tipos de monitorización o seguimiento, porque luego os va a hablar Fran más en detalle, pero solo deciros que nos van a importar información muy valiosa, no solo sobre el número de peces que están utilizando la escala o el momento en el que la usan, sino también el estado, y si estos seguimientos se producen a lo largo del tiempo, vamos a poder ver cómo es esa evolución. Entonces, a modo de ejemplo, os vamos a presentar aquí los resultados de los estudios de seguimientos de poblaciones de trucha en su migración ascendente. En este caso, vamos a estudiarlos en la cuenca en el río Porma, que se encuentra en la cuenca Duero, en el interior de la península, y luego también en varias localizaciones en la cuenca del Bidasoa, que está en Navarra. Por un lado, el estudio de la migración de la trucha común en el río Porma se llevó a cabo en una escala para peces de la piscifactoría de Vegas del Condado, que pertenece a la Junta de Castilla y León. Allí tienen una escala de hendiduras verticales en la que se encuentra un contador de peces. Este contador de peces lo que va a hacer es registrar cada vez que pasa un pez y darnos a nosotros ese dato de fecha y día, entre otras cosas. Entonces nosotros podemos construir una curva de frecuencias y ver cuándo se producen la mayor parte de los movimientos. En este caso están reflejados solo los movimientos de ascenso y podemos ver que existen un pico de migración reproductiva que se va a producir más o menos entre octubre y diciembre. Pero bueno, también tenemos que considerar que no solo se van a mover en estos meses, sino que también se pueden observar que hay, por ejemplo, movimientos en otras épocas, como son la migración estival en este caso. En cuanto a las otras localizaciones de estudio de la migración ascendente de la trucha común, pues gracias al Gobierno de Navarra tenemos datos en uno de los afluentes del río Bidasoa, que se trata del río Marín. Allí estudiamos la migración en una escala para peces perteneciente a la piscifactoría de Oronoz-Mugairi, en la cual, mediante trampeo, pues se recogieron los datos de número de capturas.
Luego, otra localización más aguas abajo, ya en el tramo bajo del río Bidasoa, fue en esta estación de capturas de la que Javier os ha hablado antes, que pertenece al Gobierno de Navarra y es una estación en la que se capturan los peces en su migración ascendente. Entonces, ¿qué datos tenemos de la migración en la cuenca del Bidasoa? Pues por un lado, en el afluente, en el río Marín, vimos que la migración se concentraba entre los meses de noviembre y diciembre, incluso extendiéndose hasta enero. Como podemos ver, es mucho más atrasada que la que vimos en el interior de la península, en el río Porma. ¿Y qué pasa en el tramo de aguas abajo, en la parte baja del río Bidasoa? Pues vimos que aquí la migración se produce desde antes que en el afluente, que en el río Marín. Aquí empezaba ya en octubre. Además, como ya os ha comentado Javier, en este tramo de río también conviven tanto trucha potamodroma como trucha anadroma, es decir, trucha fluvial y trucha marina. Y en este caso se observó una clara diferencia entre ambos ecotipos, porque los reos entraban o pasaban por el capturadero en los meses de verano. Pero claro, estos análisis de a lo largo del tiempo nos permitieron ver que las migraciones no se van a producir en las mismas fechas exactas, sino que van a variar con el tiempo. Incluso estos patrones pueden cambiar de un año a otro, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, estas gráficas están hechas mediante análisis de supervivencia que nos van a permitir ver cómo nos van a permitir comparar diferentes patrones de movimiento y diferentes fechas en las que se producen determinados eventos. Entonces, ¿por qué se deben estas diferencias de fechas de un año a otro? Pues básicamente porque las condiciones ambientales no son las mismas todos los años. Y además, cada especie o cada ecotipo y cada estadio de vida van a tener unos requerimientos diferentes. Por ejemplo, en el afluente, en el río Marín, vimos que las truchas se estaban moviendo cuando se producía un descenso en el fotoperiodo, un descenso en la temperatura del agua y se concentraba sobre todo cuando existían picos de caudal. Entonces, estamos viendo que estos factores ambientales van a ser muy importantes. Estos factores externos nos van a servir como estímulos para empezar las migraciones y también para mantenerlas. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el fotoperiodo, pues al igual que las plantas, los peces los van a utilizar como para identificar la estación en la que se encuentran. Además, también van a influir en muchos procesos internos de regulación hormonal, por ejemplo. La temperatura del agua también es un factor clave, ya que los peces son poiquilotermos, es decir, su temperatura corporal interna depende de la temperatura exterior del medio. Entonces, todos sus procesos fisiológicos van a estar condicionados por los rangos de temperaturas del ambiente. Y bueno, el caudal, como es obvio, y podéis ver en esta imagen, es necesario para la conectividad fluvial. Cuando los peces necesitan migrar hacia arriba, necesitan que haya esa conectividad. Entonces van a esperar a estos picos de caudal para poder pasar estos obstáculos. Y luego también pueden haber otros factores que estimulen la migración, pues como son la calidad de las aguas, las fases lunares, sobre todo para los peces diatromos, ya que estos influyen en la marea, o la presión atmosférica, que puede haber, por ejemplo, unos cambios cuando existen unas tormentas. Entonces pueden avisar a los peces de que va a venir una tormenta y que va a aumentar el nivel del río de forma drástica. Pero claro, no todos son factores externos. Hemos visto que estos también van a influir en los factores internos y en los estados del pez. ¿Por qué? Pues básicamente los peces van a tener en su código genético determinadas adaptaciones que les van a permitir, por ejemplo, para los peces diadromos, adaptarse a las condiciones que existen entre agua dulce y agua salada, es decir, procesos de osmorregulación. Otros factores internos que le pueden motivar estos movimientos son, por ejemplo, el balance metabólico, es decir, un pez a lo largo de su vida va a tener diferentes requerimientos alimenticios y va a tener que desplazarse para poder adaptarse a esos cambios de alimentación que necesita. O, por ejemplo, factores como la maduración sexual, ya que los peces al madurar van a necesitar el estímulo de reproducirse y moverse para buscar pareja y sitios adecuados para la cría. Otros condicionantes que nos van a influir en las fechas de migración y los patrones migratorios van a ser los impactos antrópicos. Por un lado, la presencia de obstáculos. Como ya os he dicho, Javier, si hay un obstáculo que es infranqueable, los peces no van a poder ni ir hacia arriba y a veces no van a poder ir hacia abajo. O hay veces en que sí son medio franqueables o limitan de alguna manera la migración, entonces se van a producir retrasos o pueden producir estrés y cansancio en el pez, que luego a su vez va a influir en su estado fisiológico y en la posterior reproducción, afectando todo pues, luego a la dinámica poblacional. La regulación de caudales por parte de los humanos para satisfacer nuestras necesidades de riego o producción energética también va a influir mucho. ¿Por qué? Tenéis aquí una gráfica a la superior sobre cómo varía el régimen hidrológico cuando tenemos un embalse para riego. Lo que vamos a hacer es ahorrar agua durante los meses de invierno para poder liberarla después en verano y regar.
Entonces podemos ver que igual en esos meses de otoño e invierno que necesitábamos un aumento del caudal para conectar hábitats y que las truchas pudieran migrar aguas arriba, ya no se va a producir. Entonces puede que haya una pérdida en la señal migratoria. Lo mismo nos puede pasar con el gráfico que tenéis abajo, que es de producción hidroeléctrica, en la cual las liberaciones de agua para atender a las demandas energéticas pueden influir también en ese patrón de caudales. Y como no, pues el cambio climático va a influir sobre todo en las migraciones de los peces, no solo porque se produzca ese aumento de temperatura que va a condicionar los rangos óptimos en los que se producen las reproducciones o influir en el metabolismo, sino también como va a influir en los patrones de lluvias con mayores sequías y luego episodios más tormentosos de lluvias más torrenciales, pues va a influir también en el régimen hidrológico. Bueno, estamos viendo que hay muchos factores que nos van a condicionar estas migraciones o el número de peces que podemos nosotros registrar en nuestro seguimiento. ¿Cómo podemos evaluar estas influencias? Pues esto es un reto bastante difícil, sobre todo por la naturaleza que tenemos, la naturaleza de los datos que tenemos. Generalmente los datos de conteo no son normales, van a tener una sobredispersión muy elevada, esto quiere decir que la media y la varianza van a ser completamente diferentes y que va a haber un exceso de ceros. Vamos a tener momentos en los que capturamos muchísimos, pero otros momentos en los que no capturamos nada. Y luego también, no solo los propios datos del conteo, sino los predictores que vamos a utilizar son tan diversos, de un tipo tan diferente, que lo que van a hacer al final es que no podamos utilizar modelos estadísticos normales. Es decir, de la regresión lineal nos vamos a olvidar y los modelos lineales generalizados van a tener que adaptarse igual a unos datos que no vamos a disponer, como por ejemplo la sobredispersión, que afecta mucho a estos modelos. Entonces, ¿a qué podemos recurrir? Pues a métodos más sofisticados como los Ensemble Learning Methods, que básicamente son métodos de Machine Learning o aprendizaje de máquinas. Y nosotros el que más utilizamos es el Random Forest y realmente es un método muy útil, ya que permite, por ejemplo, no solo hacer una regresión de parámetros, sino que también permite clasificar. Y bueno, tiene otros usos. Por explicarlo de una manera muy sencilla, Random Forest consiste en una combinación de árboles de decisión en los cuales la predicción final va a ser la media de la predicción de cada árbol, ¿vale? Eso de forma muy esquemática. Entonces, con este método lo que nos va a permitir es pues, determinar, por ejemplo, la abundancia de peces, nos va a permitir evaluar el efecto de los cambios en las variables ambientales, vamos con él a poder analizar los efectos de los impactos ambientales de las medidas de restauración y poder realizar simulaciones de escenarios futuros. Entonces, estas herramientas son vitales para diseño de planes de manejo adaptativo que nos permitan adaptarnos a los futuros escenarios que están por llegar y poder así conservar nuestras especies. En los casos de estudios que os he comentado anteriormente, hemos utilizado este tipo de métodos y la verdad es que nos han ido muy bien. Como veis aquí, han sido bastante precisos y con bastante buenos resultados a la hora de determinar no te la bajes, cariño, sino el momento en el que se producen esas migraciones. Nos van a permitir evaluar la influencia de esas variables ambientales. Además, nos proporcionan unos resultados muy útiles, como por ejemplo una jerarquización en la importancia de las variables que están influyendo en unos movimientos, que influyen, por ejemplo, a cada especie, aparte de darnos una valoración del efecto que tiene cada variable individual en el número de los peces que hemos capturado. Aquí, por ejemplo, tenéis el ejemplo del artículo que os comentó antes Javier, donde se evalúa el efecto de las medidas de restauración, de colectividad fluvial y de manejo, en el que además también se han tenido en cuenta las variables ambientales que pueden influir en la migración y en el número de peces, como son los caudales, la temperatura o incluso los efectos que pueden tener los caudales en el reclutamiento, que luego posteriormente se van a afectar al número total de la población. ¿Vale? Entonces, como veis, se pueden combinar diferentes tipos de variables y diferente naturaleza. También se ha utilizado para predecir escenarios futuros, en este caso, un hipotético aumento de la temperatura del agua como consecuencia de un calentamiento global y en el que claramente se vio que el calentamiento lo que va a producir es un retraso en la migración, porque al final, para alcanzar ese rango de temperaturas óptimos que los peces necesitan para sus procesos de maduración sexual y de reproducción, pues se van a ver desplazados en el tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos un trabajo en el que estamos tratando de
vamos, el que estamos estudiando, que se trata del estudio de Barbo y Boga en el río Tormes, en un tramo en el que se encuentra regulado y que además se presentan diferentes obstáculos semipermeables. Entonces, lo que hicimos en este artículo fue proponer o simular diferentes escenarios de caudales ecológicos y ver qué pasaba pues en el número de capturas. En este caso, lo que vimos es que se ampliaba la ventana de época de migración y, por lo tanto, se aumentaba el número potencial de migrantes que podían superar esos obstáculos parciales en el río. Entonces, como veis, el tener datos de seguimiento y de monitorización de especies, junto con estos modelos de tratamiento de datos, pues son muy importantes y son muy útiles porque nos van a permitir, por un lado, conocer los patrones migratorios de las especies, que, como os ha dicho Javier, son hasta ahora muy desconocidos, sobre todo en la península ibérica. Además, nos van a permitir identificar diferentes requerimientos según especies, ecotipos o estadios de vida. Si realizamos estos seguimientos a lo largo del tiempo, vamos a poder conocer no solo un estado puntual, sino cómo van a evolucionar a lo largo del tiempo. Vamos a poder identificar impactos y evaluar también los efectos de las medidas de mitigación y, por lo tanto, vamos a poder diseñar planes de manejo adaptativo que nos van a permitir adaptarnos a respuestas que van a suceder en escenarios futuros, como por ejemplo pues todo lo asociado al cambio climático o al uso o al aumento del uso de los recursos hídricos como consecuencia del aumento poblacional. Y por lo tanto nos van a poder garantizar así la conservación de las especies. Y bueno, por mi parte eso es todo. Os voy a dejar ahora con Jorge Balbuena, que os va a comentar un poco sobre nuevas aplicaciones para la evaluación hidráulica de pasos para peces. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ha dicho mi compañera Ana García, mi nombre es Jorge Balbuena Castro y bueno, vamos a hablar ahora de una presentación que se titula Desarrollo y aplicación de nuevas metodologías para la evaluación hidráulica de pasos para peces. Ya hemos comentado un poquito anteriormente que existen dos grandes tipos de métodos de evaluación de pasos para peces. Por un lado están los llamados métodos biológicos, que veremos posteriormente, y los llamados métodos hidráulicos. Ahora nos vamos a centrar en los métodos hidráulicos. Básicamente lo que hacen este tipo de métodos es estudiar la geometría y la hidráulica de un paso para peces, sin atender a los propios peces, para determinar si las características, comportamientos, capacidades de nado, de salto y demás de los peces son compatibles con las características de los pasos. De esta manera lo que haremos será estimar la efectividad de esa estructura que estamos estudiando y conocer su funcionamiento. Como ha comentado la comisaria de la Confederación del Duero, bueno, pues los inicios de todo esto fueron dos convenios de colaboración. Más concretamente, el primero de ellos se firmó el 22 de mayo de 2014, en un día como hoy, un día que celebrábamos la migración de los peces a nivel mundial, y lo que se hizo fue firmar un convenio de colaboración entre Confederación Hidrográfica del Duero, el Grupo de Ecohidráulica Aplicada y el ITAGRA-CT. En este convenio, los principales objetivos que se perseguían era el desarrollo de un manual para la evaluación de pasos para peces de estanques sucesivos y la evaluación de algunas de estas estructuras asociadas a centrales hidroeléctricas. En cuanto al manual o metodología que se planteó realizar, bueno, pues se buscaba una herramienta científico-técnica que resultase práctica, sencilla, rápida y poco costosa para que pudiese ser aplicada por diferentes agentes sociales, como empresas privadas, confederaciones hidrográficas o incluso aficionados a los ríos que quieran saber lo que sucede con los peces. Los objetivos que persigue en sí esta metodología son determinar el funcionamiento de este tipo de estructuras, los problemas que existen en las diferentes etapas que van a tener que superar los peces y las posibles mejoras que podemos realizar. Así surgió la metodología AEPS. La metodología AEPS, que tenéis disponible en estos dos enlaces de la derecha, bueno, pues lo que hace es reunir la información bibliográfica existente y juntarla con experiencias de campo que se han desarrollado en la península ibérica para establecer o estudiar el ascenso de los peces a través de las escalas de estanques sucesivos, que, como se ha comentado antes, son la tipología de paso más común en todo el planeta, más común en el ámbito mediterráneo e incluso en la península ibérica. Esta metodología se centra en tres especies piscícolas, que son el barbo común ibérico, la boga del Duero y la trucha común. Estas especies se eligieron por ser especies que se encuentran ampliamente distribuidas en la cuenca
además de ser algunas de las ibéricas más estudiadas y que presentan una relevancia socioeconómica y ecológica muy grande. La metodología estudia por separado 4 etapas distintas que son estrictamente necesarias, que los peces deben de superar con éxito de manera estricta para poder alcanzar el éxito cuando se enfrentan con un paso para peces. Esas etapas son la atracción, la entrada, el pasaje y la salida. Más concretamente, la metodología lo que hace es estudiar en esas 4 etapas 43 aspectos distintos. 20 de ellos se denominan variables fundamentales, son aspectos realmente importantes para el ascenso de los peces, y luego los otros 23 restantes, llamados observaciones de relevancia, aunque son importantes e influyen en el ascenso de los peces, no lo hacen de una manera tan marcada como las variables fundamentales. Posteriormente, lo que hace la metodología es ofrecernos un sistema de puntuación para cada uno de esos aspectos que vamos a evaluar. Y pueden ser sistemas de 2 tipos. Están los gráficos y los categóricos. Los sistemas gráficos, como aquel que tenemos arriba a la derecha, bueno, pues lo que hacen es presentarnos una puntuación de manera continua en función del valor que presente la variable que estemos estudiando, mientras que los sistemas categóricos clasifican o incluyen en una categoría la variable que estemos estudiando en función de sus características o los valores que presente para asignarle una puntuación concreta para ese nivel o esa categoría. Después, con las puntuaciones que hemos calculado para cada una de las variables y observaciones de relevancia que estemos estudiando, se hacen una serie de medias. Con las variables fundamentales se realizan medias geométricas, mientras que con las observaciones de relevancia se realizan medias aritméticas. De esta manera se consigue una única puntuación para las variables fundamentales o las observaciones de relevancia de cada una de las etapas por separado. Y en función de las puntuaciones que haya conseguido cada variable fundamental, cada observación de relevancia o cada etapa, pues podremos establecer un resultado de la evaluación, que lo estamos viendo en estas tablas, así como la necesidad de realizar modificaciones o mejoras en el paso para peces que estemos evaluando. Posteriormente, lo que se hizo fue aplicar la metodología AEPS a una serie de pasos para peces distribuidos en 3 cuencas hidrográficas de la península ibérica. Más concretamente, en el lado español de la cuenca hidrográfica del río Duero, en la cuenca hidrográfica del Segura y en la del Miera. Aquí tenemos un resumen, una pincelada muy rápida de los resultados ofrecidos para el conjunto de escalas evaluadas en todas las cuencas. Lo que vimos fue que la atracción fue la etapa más desfavorable, seguida por el pasaje y después la entrada y por último la salida. Y en términos general, el 55% de las escalas aproximadamente permitían el ascenso de los peces con mayor o menor dificultad, ya que fueron clasificadas como favorables o muy favorables. Si analizamos más concretamente el caso del Duero, de la cuenca del Duero, vemos algo similar. La atracción y el pasaje son las etapas más desfavorables, seguidas de la entrada y por último la salida, siendo esta la más favorable. Y pues cerca del 55% de las escalas también resultaban favorables para el ascenso de los peces. En la cuenca hidrográfica del Segura, bueno, pues se observó que la salida era la etapa más problemática, aunque en términos generales, bueno, pues el 75% de las escalas permitían el paso de los peces de manera fácil. En el Miera, las etapas que vimos que eran más desfavorables fueron la entrada y la salida, seguidas de la atracción y por último el pasaje. Y el 50% de las escalas estudiadas resultaron favorables para nuestros peces objetivo. Ya recopilando un poco los resultados y por no extendernos mucho más, bueno, pues como hemos visto, el 55% de las escalas que se estudiaron permitían el ascenso de las especies objetivo. Este porcentaje está por debajo de lo observado por Santo en su trabajo de 2005 en Portugal, mientras que está en la línea de lo observado por Elvira y compañía en el 98, Ordeix y compañía en el 2011, Solá y compañía también en 2011 y Santos en 2012. Aproximadamente son porcentajes muy parecidos. El primero se refiere a toda la península ibérica, el segundo a Cataluña y el tercero a Portugal. Y el porcentaje que nosotros obtuvimos en este trabajo, bueno, pues fue bastante mayor que lo observado por Bonet y Langa en 2011 en la cuenca del Ebro. También hemos visto que la efectividad de los pasos para peces ha mejorado con el tiempo. Esto quiere decir que los dispositivos construidos o ejecutados más recientemente presentaban una mejor efectividad, eran más adecuados para las especies objetivo que aquellos construidos más antiguamente. Esto se puede ver a diversas razones. Puede ser debido a que hay un mayor conocimiento acerca de los peces, cómo utilizan las estructuras de paso,
o bueno, pues que se ha fomentado y se ha generalizado el uso de los criterios de diseño establecidos como más recomendables, o que los organismos gestores realizan un control mayor de los proyectos que se presentan, de la ejecución de los mismos, de su puesta en funcionamiento y demás. También se observó que existe un cambio en el patrón, en el tipo de escalas de estanques sucesivos que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, habiendo una tendencia clara hacia los vertidos sumergidos. Más concretamente, hendiduras verticales, vertederos sumergidos con orificios, esos dos tipos. Y bueno, pues es una ventaja porque los peces, de esta manera o con este tipo de pasos, no requieren de realizar saltos, sino que pueden pasar de un estanque al otro nadando fácilmente, y además son un tipo de estructuras que se ajusta muy bien a los cambios hidrológicos de los ríos, así como a posibles obstrucciones y errores en la ejecución de los pasos que pueden producir cambios en los niveles de agua respecto a lo planteado inicialmente. Como ya hemos dicho, la tracción y el pasaje fueron las etapas más problemáticas y luego, analizando las observaciones de relevancia, que hemos dicho que son influyentes en el paso para peces y en el éxito que tiene, bueno, pues vimos que el 44% de las escalas resultaban adecuadas o favorables para las especies objetivos atendiendo a estos aspectos. Como conclusiones, en cuanto a los métodos generales de evaluación hidráulica, bueno, pues decir que suponen una herramienta con una gran practicidad, un gran potencial para evaluar una gran cantidad de pasos para peces, ya que suelen ser herramientas muy rápidas, sencillas y poco costosas. También son herramientas que pueden aplicarse durante las fases de diseño, construcción y operación, de manera que nos permiten mejorar estructuras existentes actualmente y aquellas que vamos a realizar en el futuro. Y, bueno, pues un aumento del conocimiento de las especies piscícolas, cómo utilizan los pasos para peces, su comportamiento, sus capacidades, pues podría mejorar sensiblemente la fiabilidad de los resultados que ofrecen este tipo de métodos. En cuanto a la aplicación práctica de la metodología EPS a las escalas para peces, bueno, pues hemos visto que es necesario evaluar todos los pasos para peces. Y esto se ha visto con los resultados que hemos presentado anteriormente, ya que la construcción de un paso para peces no garantiza que lo vayan a poder superar con éxito, de manera que tenemos que asegurarlo. Se han encontrado problemas relacionados con el diseño, la construcción y la operación de este tipo de estructuras, de manera que a la hora de estudiar estas estructuras debe de hacerse a lo largo de las 3 etapas, porque de nada sirve detectar problemas que vienen derivados del diseño o de la construcción una vez que tenemos la obra puesta en funcionamiento, hemos retirado maquinaria, es mejor detectarlos en cada una de esas etapas y corregirlos in situ. Y bueno, pues luego por último, que a la hora de evaluar este tipo de estructuras es muy importante evaluar todos aquellos aspectos que influyen en el éxito o en el paso de los peces, porque si evaluamos solamente algunos aspectos, dejando otros de lado, puede ser que los que hemos olvidado sean la causa del fracaso de la obra y entonces pues nuestros peces realmente no sabemos si van a poder superar o no un paso. Aquí tenéis 2 publicaciones, una en español y otra en inglés, para cualquiera que quiera profundizar un poquito más, porque, bueno, se explica mucho más que en la presentación. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito del presente y del futuro. También la comisaria ha comentado anteriormente que se ha realizado un segundo convenio, un segundo acuerdo de colaboración entre Confederación Hidrográfica del Duero, Grupo de Ecohidráulica Aplicada y el ITAGRA-CT. Este convenio se firmó el 29 de abril de 2019 y entre sus principales objetivos se encuentran el desarrollo de un manual para la evaluación de pasos para peces naturalizados, la evaluación de algunas de estas estructuras, así como seguir evaluando pasos para peces de estanques sucesivos y empezar a evaluar otro tipo de obstáculos como son las estaciones de aforo llamadas V-flat. Aquí tenéis las referencias que hemos trabajado o hemos visto en la presentación y, bueno, pues muchas gracias por su atención. Y ahora, bueno, pues vamos a comenzar con la siguiente charla, que es la de nuestro compañero Juan Francisco Fuentes Pérez, acerca de la sensorificación aplicada a la evaluación y monitoreo. Pues buenas tardes a todos. Soy Juan Francisco Fuentes Pérez y ahora vamos a profundizar un poquito en nuestras experiencias con la sensorificación en la evaluación y la monitorización de pasos piscícolas. Primero, antes de todo, pues unos condicionantes que favorecen la sensorificación de estas estructuras, ya no solo a nivel Cuenca del Duero, sino también a nivel nacional. Pues primero tenemos que puntualizar que existen más de 26.000 obstáculos artificiales
y en concreto en la cuenca hidrográfica del Duero, pues unos 3.657 obstáculos inventariados, que habrá muchos que todavía no estén inventariados. Y en todos ellos, pues 150 pasos piscícolas, se han construido 150 pasos piscícolas. Claro, este número solo va a aumentar, ya que la normativa europea y nacional nos obligan a compatibilizar los aprovechamientos hidráulicos con la conservación de especies, por lo tanto, solo va a hacer que aumentar este número. También tenemos que tener en cuenta que los pasos, la eficiencia de los pasos y su funcionamiento depende de la variabilidad fluvial directamente. Un paso no va a funcionar, sobre todo teniendo en cuenta el clima mediterráneo, no va a funcionar siempre igual en función de la época en la que estemos. Más aún si tenemos en cuenta toda la variabilidad climática debido al cambio global que estamos sufriendo, pues es de esperar que existan eventos que alteren su funcionamiento de forma brusca. Además, no tenemos que olvidar que estos pasos generalmente y todos los aprovechamientos hidráulicos se encuentran en situaciones un tanto remotas, ¿no? Por ejemplo, tenéis en la figura una foto del Azud de Poncebos, que dentro de uno de los proyectos LIFE que estamos trabajando, de Ivacua, ¿no? Donde se puede ver que sí, que el paraje es muy bonito, pero el acceso a esa estructura es difícil y su evaluación, por lo tanto, también se complica. Además, son estructuras que requieren de un mantenimiento, ¿no? Los eventos hidrológicos extremos, pues generalmente suelen generar obstrucciones o problemas que, si no se detectan, pues generan un daño mayor en las poblaciones, ya que hacen inviable el ascenso por los pasos. Por lo tanto, por un lado, sabemos que existen muchos más pasos piscícolas construidos y que en un futuro se van a construir muchos más. Además, que su funcionamiento pues, va a variar a lo largo del tiempo, ¿no? No vamos a tener el mismo funcionamiento considerando la variabilidad climática de la península, pues estos van a variar a lo largo del tiempo. Y además va a ser necesario una inspección y un mantenimiento continuado, ¿no? Ya que existen eventos que no son controlables y van a afectar a estas estructuras. Por lo tanto, considerando esto va a generar unos costes muy elevados, no solo de inspección, pero también de tener que ir a cada estructura y muchas veces no va a ser necesario, ¿no? Pero vamos a tener que ir porque no tenemos sistemas que los monitoricen de forma continuada. Entonces es donde entra en juego lo que hemos denominado como sensorificación. No existe una definición formal para este concepto, pero nosotros nos hemos atrevido a dársela, ¿no? Y la hemos denominado como que es lo que consiste en dotar de un sistema analógico o digital con dispositivos generalmente electrónicos que permitan cuantificar y o medir de forma continua el estado de un parámetro de funcionamiento. Tenemos en cualquier lugar varios ejemplos, ¿no? De sensorificación. Al día de hoy estamos rodeados de sensores. Los ejemplos claros son, por ejemplo, los coches de última generación, donde existen más de 60 sensores que nos facilitan la conducción. Muchas veces pueden llegar a ser engorrosos en términos de averías, pero la realidad es que nos hacen la conducción más sencilla. Y nosotros mismos, si tenemos en cuenta que todos llevamos un teléfono con nosotros, pues somos sensores andantes, ¿no? Nos hacen la vida mucho más fácil. Los sensores se emplean como atajos a información y a acciones que nos hacen la vida mucho más sencilla. Y al día de hoy podemos medir absolutamente todo con ellos. Un ejemplo muy interesante, ¿no? de sensorificación, ¿no? Es lo que denominamos las Smart Cities, que al día de hoy vivimos en ellas. Es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Tener esta conversación y poder acceder a un servidor lejano y poder usar datos de él. Todos los que estamos haciendo ahora home office es lo que utilizamos. Podemos conectar nuestro termostato sin necesidad de acceder a casa. Podemos navegar por ciudades de forma fácil y todo eso se hace gracias a sensores y a sistemas de comunicación. Otro ejemplo muy importante y de mucho interés, por ejemplo, es el sistema automático de información hidrológica del Duero, donde es un sistema remoto que emite en tiempo real los datos de caudal de diferentes ríos y puede establecer sistemas de alarma, ¿no? De poblacionales. Cuando surge una crecida importante, pues la población se pone en conocimiento y se puede ayudar, ¿no? Se hace una vida mucho más segura.
Claro, aplicando este concepto a los pasos para peces, podemos obtener lo que denominaríamos como Smart Fishways o pasos inteligentes, y lo podemos definir como aquellos pasos piscícolas en los que se aplican las tecnologías de la información y de la comunicación, que pueden ser sensores, sistemas de transmisión de datos y procesamiento, con el objetivo de garantizar una monitorización continua de los pasos piscícolas, un diagnóstico de funcionamiento en tiempo real, un sistema de alertas. No siempre vamos a tener que ir a acudir a inspeccionar un paso para peces o hacer un mantenimiento si no es necesario, entonces podríamos generar unas cuantas alertas y también podemos llegar a obtener una mayor eficacia en el aprovechamiento de recursos disponibles, ¿no? No siempre una escala va a tener que funcionar de forma óptima si no es necesario, si no existe ese movimiento de peces. Y por un lado podemos favorecer o incentivar, ¿no?, la participación ciudadana, ¿no?, ya que vamos a tener todos los datos disponibles online y la gente va a tener un mayor interés en ellos, ¿no? Vamos, yo conozco a mucha gente que mira simplemente el site pues, por curiosidad de qué caudal está circulando en el río. El concepto es al principio un poquito confuso, pero vamos, lo voy a intentar explicar con estas animaciones que tengo aquí, que es bastante, y lo voy a hacer bastante sencillo para que todo el mundo pues, lo entienda, ¿no? Por un lado, partimos de por ejemplo, esto es un ejemplo de una escalada de artesas. Ya ha dicho mi compañero Jorge que es la más abundante en todo el mundo y razón tiene. Si se ven las estadísticas. Entonces, en un primer paso, lo que podemos hacer es meterle unos sensores de nivel en cada uno de los tramos que tenemos en la escala. Tenemos varias publicaciones en el departamento, ¿no?, que hemos analizado mucho la hidráulica de estas estructuras y podemos saber solo con los niveles de agua todo lo que está pasando dentro. Podemos estimar turbulencia, podemos estimar velocidades, podemos realmente saber cómo está funcionando a nivel hidráulico esta estructura. En esta primera etapa ya podríamos, por ejemplo, aplicar las metodologías AEPS que ha mencionado Jorge. También, por supuesto, la biología es muy importante y no solo que la hidráulica de las escalas funcione, sino también saber si los peces están pasando por ella. En una segunda etapa podemos añadir un contador de peces o un sistema de telemetría que contabilice el flujo de peces por el paso y ya tendríamos una relación bastante importante. Podríamos aplicar ya modelos más interesantes que además si los juntamos con sondas multiparamétricas, pues podríamos ya aplicar los modelos de Random Forest que se han mencionado en la segunda de las charlas que hemos tenido hoy. Claro, aún en este sistema pues tendría que venir un operario y descargarse los datos de cada uno de estos sensores. Podríamos, como no, centralizarlos, hacer un nodo central en el que tuviéramos la transmisión de los datos de automática a este nodo central, pero aún tendría que venir alguien a descargarlos. Sin embargo, podemos establecerle un sistema de comunicación móvil o de satélite en función de las características de donde esté situada el paso y ya tendríamos toda la información online. Y ahora sí, podríamos hacer en tiempo real el tratamiento de estos resultados. Podríamos tener en tiempo real, por ejemplo, todas los índices, ¿no?, que nos establece la metodología AEPS, o también podríamos hacer modelos de manejo, ¿no?, utilizando, por ejemplo, los Machine Learning Techniques que Ana nos ha hablado de ellos y tener en tiempo real el estado de funcionamiento de estas estructuras. Claro, el problema de todo esto, de todo el mundo, todo gestor y toda persona que quiera instalar este sistema de red sensorial, pues que se va a preguntar va a ser ¿y cómo pago esto? ¿Cuáles van a ser los costes? Si nos vamos a soluciones comerciales actuales, pues vamos a ver que la mayoría son costosas. Además, cada uno pues, es de una compañía determinada, por lo tanto van a ser difícilmente integrables y generalmente de conectividad limitada. La móvil está muy en auge al día de hoy, pero la realidad es que las escalas están en sitios donde muchas veces no va a funcionar. Por una estimación, estos son además datos que hemos actualizado esta semana, ¿no? Pues un sensor de niveles con una conectividad móvil pues ronda alrededor de los 1.500. Si multiplicamos por 3 en el ejemplo, pues os hacéis una idea de cuánto valdrá.
un River Watcher, por ejemplo, para contar conteo de peces, pues el modelo más básico es 30.000. La realidad es que el modelo más básico ya no se vende, por lo tanto, sería un precio mayor. Una sonda multiparamétrica, pues bueno, hay muchos tipos, hay muchas y que miden diferentes cosas. Podemos establecer que más o menos una que nos interese valdría alrededor de 2.000. Y claro, a esto habría que sumarle la conectividad. Y el mayor problema de todos, que tendríamos que integrar todo esto en un único sistema. Eso con software y con hardware que viene de diferentes fabricantes es muy difícil y generalmente muy costoso. Por lo tanto, nosotros hemos sido los primeros, ¿no?, estar interesados en esta idea, por eso la hemos desarrollado y por eso hemos mostrado interés, ¿no?, en avanzar en ella. Y nuestra única solución ha sido concentrarnos en tecnología que sea abierta, open hardware y open software, para realizar tecnología modular que podamos aplicar en nuestras diferentes instalaciones y que podamos adaptar a las diferentes escalas del problema, porque no todas las escalas van a necesitar una red sensorial tan amplia como la que hemos dibujado en este esquema, pero el hecho de hacer nuestra tecnología modular nos va a permitir, ¿no?, de adaptarla a la pregunta o a la escala en la que estemos trabajando. Para ello necesitamos, por supuesto, saber de sensores, saber de pasos para peces y saber de procesamiento de datos. Y bueno, nos hemos embarcado en esta historia y entonces, por un lado, hemos desarrollado nosotros aquí pues unos sensores de presiones, por ejemplo, individuales, que serían equivalentes a los que podemos ver que podemos comprar de la marca OVO o OTT. Y bueno, y podéis ver aquí un ejemplo, ¿no?, que es el tanto de unos niveles de presiones individuales que instalamos en nuestras escalas y con esto monitorizamos todos los niveles y podemos saber cómo varían a lo largo del tiempo. Asimismo, los podemos instalar fuera para coger datos ambientales, ¿no?, ya sea presiones, temperaturas o humedades. ¿Qué pasa con estos? Que sí, son muy útiles, por ejemplo, cuando tendríamos que hacer un estudio que dura unos días, pero a la hora de hacer un estudio largo se quedan un poquillo flojos en el sentido de conectividad, ya que están sumergidos y la conectividad en el agua suele ser un poquillo mala, vamos, o básicamente imposible. Por lo tanto, hemos desarrollado unos sensores externos en los que lo que hacemos es medir la distancia de la lámina de agua con ultrasonidos. Además, tienen una placa solar que les permite ser cargadas y prácticamente podríamos grabar datos de forma continua, de forma infinita, hasta un evento mayor. Además, estos ya tienen conectividad radio y con ello podemos transmitir, ¿no?, a este nodo central que estábamos hablando los datos de lámina de agua. El nodo central pues lo hemos desarrollado utilizando también tecnología disponible y abierta, ¿no?, como puede ser la Raspberry Pi, y esto nos permite, pues mediante radio, recolectar los datos de los sensores y transmitirlos vía Wi-Fi o vía satélite a un broker o un servidor, ¿no?, online, y con ello posteriormente aplicar todos estos metodologías, ¿no?, de evaluación o de evaluación que hemos venido explicando hasta ahora, ya sea por un lado la EPS o aplicar sistemas de gestión como pueden ser Random Forest. Además, esta tecnología la hemos aplicado en los sistemas de telemetrías que solemos manejar nosotros, lo cual nos hace la vida mucho más fácil, ya que no tenemos que ir a campo pues, ni a descargar datos ni a comprobar, por ejemplo, el estado de las baterías de estos sistemas. Y aquí en esta foto podéis observar, ¿no?, pues cómo uno de estos dispositivos está conectado a un equipo de telemetría comercial. Otro de los dispositivos en el que hemos estado trabajando es el contador de peces. Claro, nosotros no podemos gastarnos en cada una de nuestras instalaciones la cuantía, ¿no?, que vale este dispositivo y por lo tanto pues hemos decidido desarrollar uno nosotros mismos. Actualmente lo tenemos en prueba, podéis ver en el vídeo su funcionamiento. Es capaz de detectar la velocidad del pez, la dimensión, también cuenta y bueno, y también hace por supuesto los perfiles de los peces cuando pasan por estas barreras. El que podéis observar ahí es el primer prototipo que hicimos, ¿no?, y su funcionamiento pues es más que adecuado.
Pues con todo eso, pues estos años, este último año, pues lo que hemos conseguido es dibujar y también aplicar, ¿no?, este esquema de Smart Fishways, ¿no?, en nuestras últimas, en nuestras escalas que estamos evaluando. Y vamos, y con nos faltaría darle un enfoque un poquillo más amplio en el tema del procesamiento automático de estos datos. Aunque los tengamos en la web, todavía tenemos que trabajar un poquillo en la algoritmia, pero ya hemos logrado los primeros pasos de lograr estas Smart Fishways. Y bueno, yo termino con esto y os doy entrada pues a Francisco Javier Bravo Córdoba, que nos va a hablar de tecnologías y índices para la evaluación biológica de pasos piscícolas. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Agradeceros lo primero que toda la gente que sigue ahí aguantando esta jornada, breve pero intensa, y espero que tengáis paciencia suficiente para estar otros 15 minutillos y escuchar lo que os comento en este caso. Yo soy Fran y es relacionado con la evaluación biológica, y así dar paso luego a las preguntas. Bueno, como habéis visto, el dilema del diseño es un dilema bastante importante en las escalas para peces. Al final, si preguntamos si funcionan o no, habrá gente que nos diga que sí, otra gente que diga que no, gente crítica que piense que tal vez, pero al final en esa balanza de fe y razón, en nuestro caso, pues queremos poner siempre más peso en lo que es la evaluación, la razón, que en lo que es la opinión. En ese dilema, bueno, pues uno de los principales problemas que nos encontramos es que no entendemos lo que nos cuentan los peces. Al final no somos capaces de hablar de una forma directa con ellos y no sabemos cuál es su preferencia. No sabemos si los peces, por ejemplo, que tenemos en el entorno mediterráneo hacen lo mismo que en el resto del mundo, que es de donde hay más datos. No sabemos si hay diferencias entre salmónidos y ciprínidos reófilos. Nos surgen muchas dudas si un tipo de artesa u otro tipo de diseño de escala funciona mejor, qué tipos de vertidos, qué variables ambientales e hidráulicas influyen. Con este panorama, pues tenemos varios métodos que ya hemos ido viendo relacionados con la hidráulica, con la ecohidráulica, y aquí también vamos a ver otras cosillas más biológicas que intentamos hacer para seguir avanzando en la resolución de esta gran cantidad de preguntas que nos hacemos. Con la evaluación biológica, pues queremos saber generalmente qué hay en los pasos piscícolas y en su entorno y qué es lo que hacen los individuos que hay en ese lugar. ¿Qué hay? No solo nos referimos a los peces en sí, sino a otros muchos seres que nos podemos encontrar, incluso sedimentos y otras tantas cosas. No solo a cuántos individuos, sino, por ejemplo, a qué tipo de individuos, especies, tamaños. Y fundamental también saber qué hacen. No solo si usan el paso, que eso es en lo que primero podemos pensar, si usan el paso para ascender, sino también, por ejemplo, si le usan para descender como vía de migración de descenso, si lo usan como zona de alimentación, que estamos viendo que se puede dar el caso. Si, por ejemplo, puede ser un refugio o una zona de predación, o también si en algunos casos puede ser un laberinto en donde se pierden. Todo eso son cosas que nos gustaría resolver con la evaluación biológica. Al final, con todo esto, bueno, primero, lo que decíamos, queremos saber qué hay. Y para ello casi siempre tenemos que recurrir a la captura de estos individuos. Aquí podéis ver cosillas que hacemos para saber qué es lo que hay en una escala o en su entorno, usando trampas, butrones, que podéis ver en la parte de aquí abajo, diferentes tipos de redes, aquí por ejemplo con redes de lanzado tipo atarraya o tarrafa, y con el quizás más conocido, que es pesca eléctrica. Vamos a ver si podemos ver el vídeo de un ejemplo de pesca eléctrica dentro de una escala de peces y cómo podemos hacer esas capturas. Pues como os estaba comentando, podéis ver aquí una pesca eléctrica para hacer capturas en una escala para peces. Veis la cantidad de individuos que salen. Coincidió con una migración importante otoñal de bogas en una zona cercana aquí. Pues seguimos.
Bueno, estábamos en que queremos saber qué hay y los diferentes métodos de captura que utilizamos. Pues además de saber qué hay, también nos interesa mucho saber qué es lo que hacen los individuos en ese entorno. Y para eso generalmente ya tenemos que recurrir al marcaje y al seguimiento. ¿El marcaje en qué consiste? Pues al final en darle una especie de DNI al pez en estos casos. Puede ser una identificación individual con su numerito, con su código o una identificación masiva. Para identificaciones masivas, pues por ejemplo, podemos utilizar marcas de elastómeros, que son estas pinturas que podéis ver aquí, pinturas fluorescentes, que inyectamos al pez en zonas visibles y que pueden mantenerse incluso más de un año. Y para marcas, en vez masivas, sino individuales, donde podemos saber exactamente qué pez estamos localizando, tenemos, por ejemplo, las banderillas o T-bar tag, que vemos aquí, en donde podemos incluir serigrafía un número, o ya dispositivos más avanzados, digamos, ya más electrónicos, como pueden ser los PIC tag, los radio tag, sensores acústicos, que nos van a ayudar en esta identificación. Tenemos capturados peces, sabemos lo que hay, queremos saber qué hacen, les hemos marcado para ello. Bueno, pues tenemos también que seguirles a lo largo del tiempo y el espacio. Para eso contamos con diferente tecnología, como puede ser los contadores, sistemas de vídeo, antenas PID, radio, acústica. Aquí vais a poder ver algunas cosillas con las que hemos trabajado. Ya os ha comentado Juanfran, pues el tema relacionado con los contadores de peces, que podéis ver aquí, que podemos conseguir resultados muy buenos, imágenes tan buenas, escáneres tan buenos como los que veis aquí, pero también es bueno saber que no siempre en una escala de peces podemos tener las condiciones ideales y hay que estudiar bien bastante su instalación y mantenimiento, ya que podemos tener también muchas imágenes como estas, bastante distorsionadas, incluso mucho más distorsionadas. Entonces, es una herramienta útil, pero que hay que cuidar mucho también su instalación y mantenimiento. Por ejemplo, sistemas de videoseguimiento que podemos ver aquí. Vamos a poner el vídeo. Creo que ya estáis viéndole. Bueno, pues estáis viendo una videocámara colocada en el fondo de una escala para peces en el cual queríamos hacer el seguimiento del paso por los orificios, ¿vale? Ahí estáis viendo bogas que están ahí de que sí, que no, que quieren, aparece un barbo y fijaros, resulta que ahí nos confirma que, por ejemplo, ese barbo sí causaba el orificio. Incluso podemos ver aquí en primer plano cómo asoma el hocico de algún barbo en el cual podríamos identificar hasta su sexo. Bueno, ahí podemos ver los tubérculos nupciales de los machos. Seguimos, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Bueno, pues hemos visto esas herramientas de seguimiento como los contadores, el videoseguimiento, y ahí veis ese cartelón de sensorificación. Bueno, pues aquí es donde podemos empezar a aplicar lo que nos comentaba Juanfran y ayudar en toda esta obtención de datos y mantenimiento de las escalas. También podéis ver para el seguimiento, pues utilizar métodos de, por ejemplo, fisiología. Podemos hacer análisis a los peces para saber en qué estado se encuentran a su paso por las escalas. Si es mejor, en una condición mejor o peor, por ejemplo, que en el propio río. Y obtener conclusiones al respecto. Bueno, ¿qué más podemos tener en relativa a tecnología para hacer el seguimiento? Bueno, pues ya lo que probablemente mucha gente conozca más, que igual más oído, como es las antenas PID y el radioseguimiento. Es tecnología basada en marcas individuales que se colocan a los peces y que necesitamos localizar en un punto. La tecnología PID nos ayuda a localizarlos en puntos muy concretos del espacio, pero con una gran calidad de datos y con una exactitud en cuanto a los tiempos. Aquí podéis ver en esta imagen diferentes instalaciones que hemos hecho durante todos estos años, ya sean diferentes tipologías de escala, en estaciones de aforo, en bypass, y al final con el objetivo de conseguir este tipo de datos de qué pez está pasando por un punto en concreto, en qué momento está pasando y qué antena es. Eso vamos a ver posteriormente que nos ayuda mucho a conseguir resultados que nos digan cómo de bien o no está funcionando un lugar. Volvemos a tener el cartelón de sensorificación porque en este tipo de instalaciones es donde estamos aplicando la tecnología que
nos comentaba Juanfran, podéis ver aquí los equipos de PIT conectados a la Raspberry para estar recibiendo ahora mismo, estamos recibiendo semanalmente los datos de varias cosillas en una escala con la que podemos saber si está funcionando bien o no, si hay peces o no, si tenemos que estar pendientes de ello o no. Para acabar con el seguimiento, bueno, tenemos también la tecnología del radioseguimiento. Al final, todas estas tecnologías, pues lo que sucede es que, por desgracia, no tenemos una ideal para todos los casos, sino que lo ideal suele ser el unir varias de ellas. En función del presupuesto y el tiempo que se tengan, pues se aplican más o menos todas ellas. Pero bueno, lo importante es conocer que no solo con solo una no vamos a abarcar generalmente todos los resultados que podemos obtener. Y si las mezclamos, aportaremos mucho más a esa información. Aquí podéis ver el radioseguimiento también con sus instalaciones tanto fijas de antenas colocadas, por ejemplo, a la orilla del río, como de antenas móviles para hacer el seguimiento. Y estos son equipos que también podemos sensorificar. Bueno, con todo esto hemos visto diferentes tecnologías, herramientas para hacer la evaluación. Pero al final, ¿para qué? Bueno, pues para obtener unos resultados y unos índices que nos ayuden a decir si algo funciona o no. Al final queremos saber si algo funciona o no, o si al menos está funcionando mejor o peor de lo que esperábamos, o darnos información sobre lo que está sucediendo ahí. Primero de los índices o resultados más típicos y que más nos pueden aportar es lo que concierne al porcentaje de localización, entrada y paso. Ahí podéis ver algún ejemplo de lo que sucede de unos peces que se han soltado y los que han sido capaces de localizar la escala, han entrado y han conseguido superar. Bueno, también con todo lo que obtenemos del seguimiento de los individuos, podemos sacar resultados relativos a los patrones de movimiento. Ahí ya nos ha hablado mucho nuestra compañera Ana, pero bueno, aquí podéis ver otros ejemplos. En el caso de arriba a la izquierda son los movimientos a lo largo de las 24 horas del día de diferentes especies. Como veis, hay picos, eso ya nos da un toque de atención de que se concentra sobre todo en ciertos momentos del día los movimientos en una escala. Y abajo podéis ver la línea temporal de movimientos, ¿vale? Pues tenemos desde mayo hasta octubre. Para el estudio que hemos estado haciendo, por ejemplo, el caso de estudio del proyecto H2020 en el Río Duero, donde podemos ver también unos picos en ciertas épocas relacionados también con caudales, con temperaturas. ¿Esto qué nos hace? Pues nos permite maximizar tanto esfuerzos de muestreo como mantenimiento y vigilancia de los pasos piscícolas. Otro índice muy relevante, o que consideramos al menos en nuestro caso muy relevante, es el análisis del éxito, fracaso y el desnivel superado. Aquí podéis ver algunos de los últimos resultados que estamos obteniendo, que están justo ahora pendientes de publicación en esta parte, en el que podemos ver por la proporción de paso relativo a la pendiente de diferentes escalas. Hemos hecho un compendio de resultados de 20 casos de estudio en campo y hemos obtenido todo esto. Podemos ver enfrentado el porcentaje de éxito con las pendientes y luego también relacionado con las potencias disipadas del paso, el tipo de experimentación, si eran experimentos libres o confinados, y también a la derecha con diferentes desniveles que había entre los estanques de cada paso. Esto ya nos ayuda mucho más a saber por dónde seguir con los diseños, si dónde andamos bien o quizás andamos un poco peor a la hora de hacer las evaluaciones. Abajo también podéis tener un análisis para diferentes especies respecto a una misma escala y el paso en diferentes zonas de la escala. En la zona central podéis ver que hay una caída de la frecuencia de paso y eso también nos puede dar una alerta de que ahí algo sucede. En este caso, pues que había un cambio de pendiente en la escala y tenían más problemas en ese lugar. Siguiendo con índices y resultados, otro que hemos propuesto en la publicación que os comentaba que estaba pendiente, que podéis ver aquí abajo, es el tiempo de ascenso o transit time, que también llamamos en este artículo. Nos ayuda mucho a saber si hay retrasos o no en la migración y lo que nos está diciendo es cuánto tiempo tarda en ascender un pez por dentro de una escala. Aquí podéis ver el resumen de todas estas escalas evaluadas, eran escalas de Artesas para barbo del Duero, boga del Duero y trucha común.
¿Alguna cosa muy interesante? Bueno, podéis ver que hay una especie de diamantes y una especie de cajas. Para quien no esté muy familiarizado con la estadística, comentaros que los diamantes nos están diciendo la media y los límites de confianza de esos tiempos de ascenso, y las cajas nos dicen la mediana y el rango intercuartílico, el cuartil primero y cuartil tercero. Aunque sigáis a entender muy bien lo que digo, sí que podéis ver que está bastante separado ese diamante de esa caja. Eso quiere decir que, por ejemplo, si utilizamos las medias para medir el paso por una escala, es bastante diferente a lo que está sucediendo con las medianas. Y probablemente la mediana sea más representativa de lo que está sucediendo en la realidad. ¿Qué sucede? Que hasta el momento generalmente se hacía referencia a tiempos medios por comodidad, porque se creían datos normales, pero no es el caso. Bueno, es lo primero que nos hemos dado cuenta. Luego, además, por ejemplo, si nos fijamos en el gráfico de más a la izquierda, podemos ver que ya tenemos unos rangos de lo que es típico o normal dentro del paso, dentro del tiempo de paso por una escala, que podemos estar hablando de una mediana de unos 10-11 minutos y unos rangos de en torno a 5-20 minutos. Todo esto lo estoy refiriendo a por metro de desnivel, y esto es muy importante, es lo que os digo, medidas comparables. Hemos hecho también mucho hincapié en representar los resultados de una forma que podamos compararlo con otros pasos. No podemos comparar directamente el tiempo que tarda un barbo en subir una escala de 4 metros a una escala de 1 metro, porque la lógica nos dice que va a tardar más en la que tiene mayor desnivel. Entonces, todo esto ya lo estamos haciendo en términos comparables para que podamos ver qué es lo que funciona mejor o peor. Y aquí ya ir pudiendo contestar a preguntas y entender lo que nos dicen los peces. Además, podemos hacer modelos. Lo habéis visto en otras presentaciones, pero aquí podéis ver también que con todos estos datos de evaluación biológica podemos llegar a modelos del tipo que veis aquí, en el que relacionamos qué proporción puede pasar una cierta distancia enfrentado a unas velocidades determinadas de agua. Bueno, pues con todo esto, al final estamos consiguiendo resolver unas poquitas de muchas preguntas de qué tipologías pueden funcionar mejor o peor, si realmente hay diferencias entre especies o no, cuáles son las variables que más influyen y cuáles son las mejores técnicas de manejo, marcaje y seguimiento, con el objetivo final de optimizar diseños presentes y futuros. Para más detalles, ya os traslado, bueno, por un lado, a la web que tenemos del proyecto H2020 del FIT Hydro, en el cual está el caso ibérico. Buscáis el caso ibérico en su pestañita y ahí ya tendréis a vuestra disposición una serie de un resumen de metodología, resultados, alguna conclusión, y es un caso en el que hemos aplicado muchas de estas tecnologías no solo para la migración de ascenso, sino también para migración de descenso, paso por turbinas, ocupación de hábitats, varias cosillas interesantes. Y también os dejo aquí pues diferentes artículos que hemos publicado o que justo están pendientes de ser publicados, en los que se habla con más detalle de todo este tema de la evaluación biológica. Y con todo esto, nada más que agradeceros vuestra atención. Ahí tenéis mi email y sin más, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vale, perfecto. Bueno, compañeros, yo creo que estamos ya en tiempo. También nos gastamos o nos cansamos. Una charla online de 2 horas, pues aunque haya alternancia de ponentes, pues lleva un tiempo y lógicamente pues ya son horas de un descanso merecido. Os agradecemos que hayáis participado en la jornada. Nos tenéis muy cerca, nos estamos viendo, es una de las cosas buenas que ha tenido la COVID, que bueno, hemos perdido el miedo a estas tecnologías y no hay distancias prácticamente. Sabéis dónde estamos, cualquier cosa, duda, ayuda, sugerencia, siempre es bienvenida. Y bueno, pues vamos a cerrar esta jornada de la migración o el Día Mundial de la Migración de los Peces con un aplauso, pero en este caso os lo vamos a dar nosotros a vosotros por haber participado.
Saludo.